había un fuego bastante grande en un lugar, no sé si era California, un lugar de eso donde siempre hay fuego por la sequía. Entonces, un señor con su familia que sabía que no iba a poder salir y que tenía miedo de que se fueran a quemar, quemó una parte de la grama, una parte de la hierba y eso, de su casa. Hizo un espacio bastante grande quemado. Y cuando vio que el fuego se acercaba, entonces él le dijo a la familia, vamos a pararnos en ese lugar. Y cuando el fuego ya se acercaba, la hija le dijo, oye papi, pero nos vamos a quemar. Y él le dijo, no, no nos vamos a quemar, porque ya el fuego pasó por aquí. O sea, donde él hizo el fuego, ya el fuego había pasado. Nosotros no tenemos que hacer sacrificios por pecados, porque ya Cristo nos pagó. Ya el fuego pasó. Así es que no tenemos que hacer más sacrificios, simplemente tenemos que llenarnos de su palabra, llenarnos de Él, porque ya la historia nos cuenta de que ya Cristo hizo el sacrificio para librarnos a nosotros de tener que estar sacrificando. Amén. Amén. Vamos a leer otra vez Lucas 13, 22 al 30. Voy a leer una versión un poquito diferente, que es la Reina Valera contemporánea. Me gusta un poquito más algunas de las palabras que dicen, así es que es posible que yo esté mudándome de un lado a otro. Pero dice así: en su camino a Jerusalén, Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas. Alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les respondió, hagan todo lo posible para entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán hacerlo. En cuanto el padre de la familia se levante y cierre la puerta, y ustedes desde afuera comiencen a golpear la puerta y a gritar, Señor, Señor, ábrenos. Él les responderá, no sé de dónde salieron ustedes. Entonces ustedes comenzarán a decir, hemos comido y bebido en tu compañía, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les responderá, no sé de dónde salieron ustedes. Apártense de mí, todos ustedes, hacedores de injusticia. Allí habrá entonces llanto y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que ustedes son expulsados. Porque habrá quienes vengan del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse a la mesa del reino de Dios. Pero habrá algunos últimos que serán primeros y algunos primeros que serán últimos. Y yo le di el título a este mensaje, el costo de la entrada. El costo de la entrada. ¿Por qué? Porque para entrar por esa puerta angosta hay un costo. Hay un costo. Primeramente, en este país, un país donde fue fundado basado en el cristianismo, hasta el sol de hoy, en una encuesta que hicieron hace 2 años, decía que había un 83% de las personas de este país que dicen que son cristianas. 83%. 53% dicen que son protestantes. 22% dicen que son católicos. 8% dicen que son de otras religiones como los mormones y los testigos de Jehová. Entonces, hicieron una encuesta por teléfono a más de 2,000 personas y les llamaron a preguntarle que si ellos iban a la iglesia. ¿Sabe cuando usted lo llama por teléfono? A veces, una pregunta así, si usted dice que es cristiano, hasta tiende a mentir, decir, sí, yo voy a la iglesia todos los domingos. Pero en realidad 36% solamente dijeron que iban a la iglesia. 36%. También hicieron una encuesta. Hicieron una encuesta por computadora y la gente fue un poquito más honesta. 31% van a la iglesia. 31%.
Hay un 25% que dice que va a la iglesia ocasionalmente. Y hay un 30% que dice que van a la iglesia a veces o nunca. O nunca. En el mundo de afuera, el porciento es 52 de cristianos en el mundo, fuera de los Estados Unidos. 52%. Pero en realidad, si nos ponemos a ver las personas que en realidad llevan la palabra de Dios como debe de ser, si vemos en realidad las personas que están viviendo día a día una vida cristiana, el porcentaje baja. El porcentaje baja. Cuando a Jesús le hicieron esta pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él iba de camino a Jerusalén. Entonces, sabemos que él iba de camino al sacrificio. Él iba de camino donde iban a humillarlo, donde iban a sacrificarlo, donde iban a golpearlo, donde iba a derramar su sangre, donde lo iban a crucificar. Él sabía que ese era el camino que él llevaba. Pero al mismo tiempo, él también sabía que su propia gente lo había rechazado. Porque Jesús era judío y los judíos lo rechazaron. Entonces, cuando a él le preguntan, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él contesta, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Porque ya él sabía la cantidad de judíos que lo habían rechazado. Nosotros tenemos que tener un poco de cuidado de no rechazar la palabra de Dios. En Jerusalén era donde se encontraba la cruz, donde él iba a ser crucificado. Y en Jerusalén era donde él iba a hacer el gran sacrificio por toda la humanidad. Un sacrificio tan grande que cuando él murió en la cruz, se nubló, se oscureció la ciudad, completamente oscura. Hubieron terremotos y la gente salieron corriendo. ¿Por qué? Porque la oscuridad vino en ese momento, porque en ese momento que él murió, fue cuando él fue apartado, separado de Dios. Él fue separado de Dios por algunos minutos o segundos. ¿Por qué? Porque estaba cargando con el pecado de todos nosotros. Estaba cargando con nuestros pecados y en ese momento hubo esa oscuridad. Dicen los versículos 25 al 27. En cuanto el padre de familia se levante y cierre la puerta, y ustedes desde afuera comiencen a golpear la puerta y a gritar, Señor, Señor, ábrenos, Él les responderá, no sé de dónde salieron ustedes. Entonces ustedes comenzarán a decir, hemos comido y bebido en tu compañía y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él les responderá, no sé de dónde salieron ustedes, apártense de mí, todos ustedes hacedores de maldad. Jesús acostumbraba a comer con prostitutas, con colectadores de taxes, con todas clases de personas, no importaba quién fuera. Él comía con ellos, él se juntaba con ellos, él los instruía, él le llevaba su palabra. Y muchos de ellos vinieron a Cristo. Pero hay muchos que todavía, inclusive Judas anduvo con Cristo 3 años. 3 años, viendo los milagros, viendo las hazañas que hacía Cristo. Y al final lo vendió. Hay personas que parece que están destinadas a no venir a Cristo. Por una razón u otra, oyen lo que le dicen, pero no captan nada.
Oyen lo que le dicen, pero no captan. Entonces, podemos ver aquí que dice que cuando la puerta se cierre, aunque lo estén gritando Señor, Señor, ya está cerrada la puerta. Ya está cerrada. Es posible que antes de que la puerta cierre, como sucedió con el arca de Noé, que Noé le decía por qué estaba haciendo el arca y lo que iba a hacer y lo que iba a suceder, y no le creyeron. Y después que él cerró la puerta, que la gente vio el diluvio que venía, empezaron a tocar la puerta. Querían entrar. Y era muy tarde. Ya era muy tarde. Así le va a pasar a muchas personas cuando lleguemos al reino de Dios. Hay dos puertas. La puerta ancha y la puerta angosta. Tenemos que estar seguros de que estamos caminando en el verdadero camino, el camino estrecho. Porque de lo contrario estaremos perdidos. La entrada al reino de Dios no es tan fácil como creen los judíos. Y como creen muchos supuestamente cristianos en el día de hoy. Muchas personas creen que porque son buenas personas, y uno del artículo que leyó el hermano Espina ahorita, habla un poquito de eso. Muchas personas creen que porque son buenas personas, ellos van a poder entrar al reino de Dios. Ellos lo que tienen es una balanza. Lo malo que he hecho y lo bueno que he hecho. Entonces, como lo malo es menos que lo bueno que yo he hecho, entonces yo puedo entrar al reino de Dios. O sea, yo tengo mucho dinero y dono millones de dólares a personas necesitadas, pero yo engaño a 100,000 personas para conseguir ese dinero con el que yo dono. Yo sí, yo soy buena persona con esto, pero estoy engañando a estos. Entonces, no llegamos al reino de Dios porque somos buenos. Llegamos al reino de Dios porque hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Y la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces no hay otra forma de llegar a Cristo. Los judíos creen que porque ellos son el pueblo de Dios, escogido por Dios por muchos años, y hasta el sol de hoy, muchos de ellos dicen que ellos son la gente del libro. Es que ellos dicen, que son la gente del libro, y que por eso ellos son salvos. Yo individualmente creo que el judío que no cree en Cristo antes de morir no será salvo. Porque no es verdad que Dios va a mandar su único hijo a morir en la cruz por los judíos principalmente, fue que vino Jesús al principio. Entonces, si Dios mandó a su hijo a morir por nosotros, ¿cómo vamos a llegar al cielo si no lo aceptamos? Si lo rechazamos. Es imposible. Eso es una cosa imposible. Entonces los judíos lo que dicen es que ellos solamente creen en su ley, que Abraham es su padre. Entonces ellos se basan todo en la ley. Todos se basan en la ley, en lo que dice la ley, porque esto es lo que dice la ley, y nosotros estamos llevándonos de lo que dice la ley. Pero ¿qué dice Cristo? ¿Qué dice Cristo? Eso es más importante que todo lo que diga la ley. ¿Qué dice Cristo? Que tenemos que amarnos unos a nosotros. ¿Qué más dice? Que tenemos que perdonar. Y que tenemos que llevar una vida basada en su palabra. Amén. Entonces, el llamado de Dios es para todos. El llamado de Dios es para todos, no es para uno ni para dos, es para todos. Y es nuestra obligación llevar ese mensaje a todos aquellos que todavía están en la oscuridad. Mateo 7, 13 al 14 dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Y déjame dar un ejemplo mundial, un ejemplo carnal, de la puerta ancha y la puerta estrecha.
Todos hemos visto, o en persona, o lo hemos hecho como yo, o lo hemos visto en televisión, en películas, donde en los clubes, los sábados de la noche, hay una fila larguísima, la gente esperando para entrar. Hay una persona parada en la puerta que decide quién entra y quién no entra. ¿Verdad? En estos clubes. Yo sé porque yo pasé por eso. Entonces, tú te paras en la puerta del club esperando que a ver si tú eres uno de los elegidos para entrar al club. Y cuando tú entras a este lugar, hay tres cosas. Mucha bebida, muchas cosas ilegales y unos bailes que no se pueden ni mencionar. Entonces, esta es como la puerta ancha de la perdición. Fíjense que cuando llegan estrellas de cine, que cuando llegan atletas, esa puerta se abre seguido para que ellos entren. Ellos tienen que hacer fila. Es un orgullo tenerlo ahí. Es un orgullo tener a esta gente ahí, haciéndolo mal hecho. Más sin embargo, la puerta estrecha para mí es esa puerta que está ahí atrás. Se le hace difícil a las personas del mundo entrar por esa puerta. Le predicamos la palabra, se la llevamos, le hacemos entender qué es lo que Dios está diciendo. Le explicamos. Vamos allí con sabiduría, con el conocimiento de la palabra. Y se le hace difícil entrar por esa puerta. Entonces para mí es un ejemplo de la puerta estrecha. Entonces, los ojos del reino de Dios. Los ojos del reino de Dios. Los ojos del reino de Dios están para todo aquel que dedica su vida diariamente a vivir en sacrificio, a vivir gozoso, a vivir contento, a aceptar las realidades de la vida, porque pasamos por muchas cosas durante nuestra vida aquí en este mundo. Pero lo aceptamos como cosas que deben de pasar en este mundo, porque somos cristianos. Nadie nos ha prometido a nosotros que no vamos a pasar trabajo. Nadie nos lo ha prometido. Entonces dicen los capítulos 28 y 29. Allá habrá entonces llanto y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que ustedes son expulsados. Porque habrá quienes vengan del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse en la mesa en el reino de Dios. C.S. Lewis es un escritor cristiano, o era, a principios del siglo XX. Y él decía, o dijo una vez, apunta al cielo y te incluirán la tierra también. Apunta a la tierra y no conseguirás ninguna de las dos. O sea, los ojos de nosotros están supuestos a estar hacia el cielo, apuntando al cielo. Nuestras actividades diarias deben de estar apuntando al cielo. Nuestros movimientos, nuestros pensamientos, lo que hacemos en la vida diaria. Cuando estamos trabajando debemos estar pensando si estamos haciendo las cosas como Dios manda, como Dios nos indica. Si estamos siendo buen testimonio de lo que es un buen cristiano en nuestro trabajo. Si estamos en la fila del supermercado, estamos siendo un buen testimonio de lo que es un buen cristiano. Si hay una señora mucho mayor que tú, que está atrás y casi no puede pararse, tú la vas a dejar parada ahí mientras tú pagas tu cosa, en vez de decirle pase. O sea, hay muchas cosas que son pequeñeces. La vemos como cosas pequeñas, pero que son un ejemplo de nuestra forma de vivir. Son un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida diaria. Entonces, cuando andamos descarrilados por el mundo, andamos por esa puerta ancha, la puerta que tiene espacio para todo.
Tú puedes pasar con un trailer de esos que manejan la gente y miles de personas andan en ella diario. Pero el camino estrecho, como cuando cae mucha nieve y empiezan a limpiar, y vuelve y cae nieve y empiezan a limpiar, y vuelve y cae nieve y empiezan a limpiar. Y tú vienes pasando con tu carro por una calle de 2 vías, y el carro que está allá, que viene de allá para acá, tiene que pararse, esperar que tú pases. Porque la callecita está muy estrecha, se ha estrechado. Y parece que a veces yo siento como que la calle se nos estrecha un poquito. Cuando empezamos a hacer las cosas que no debemos. Como que se nos empieza a estrechar el camino. Entonces, no es por las obras de caridad que hagamos que nos vamos a salvar. Si no aceptamos a Cristo. Pero esas obras son necesarias para el cristiano. Y hay veces que yo veo gente en la calle que hacen cosas mejores que las que nosotros hacemos. Son más piadosos, son más bondadosos con los que están necesitados, con los que se encuentran en la calle, que nosotros mismos. Nosotros a veces no somos piadosos, no tenemos compasión a veces con aquellas personas que encontramos en las calles que están necesitadas. A veces nos encontramos con una persona que dice: ¿usted me puede ayudar a comprar algo de comer? Y yo no le estoy diciendo que le dé $1, ni $2, ni 5, ni 10, porque quizás lo use para otra cosa. Pero usted puede decirle: vamos aquí a la esquina, te voy a comprar un sándwich. Es para comer que tú lo quieres, yo te voy a dar de comer. Nosotros somos personas que tenemos que vivir a base de nuestras obras, pero siempre con la fe en Cristo, siempre basados en las Escrituras, siempre basados en que Dios nos ha puesto en este mundo para hacer el bien. Y tenemos que hacerlo hasta nos alcance nuestra economía, claro. Porque tampoco vamos a dar el pan que tenemos para comernos y quedarnos sin nada tampoco. Pero sí podemos dar una parte de ese pan para que coman. Y comemos un poquito menos. Esa puerta ancha en la que viven, no sé en qué cantidad del mundo. Yo tendría que buscar a veces una encuesta. A ver qué cantidad del mundo está en la puerta ancha en este mismo momento. Pero sí sé que bastante. Y lo único que Dios nos pide es que salgamos a llevar el Evangelio. Que salgamos a llevar su palabra. Que salgamos a alumbrar a aquellos que están en la oscuridad. Que demos buen testimonio de lo que es ser un buen cristiano. Dice Lucas 9:23. ¿Alguno quiere seguirme? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Al principio que yo leí esto, cuando yo no tenía mucho conocimiento de la Biblia, yo pensaba que esto quería decir que yo tenía que cargar con todos mis problemas y mi sufrimiento como si fuera un escudo. Como si fuera un escudo. Yo cargo con mi sufrimiento y mis problemas porque yo soy cristiano. Pero en realidad eso no es lo que quiere decir. Oigan bien, dice: ¿alguno quiere seguirme? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué hizo Jesús para darnos a nosotros la esperanza de la salvación? Tuvo que cargar su cruz hasta el monte Calvario, donde lo crucificaron en ella. ¿Y qué sucedió a través de eso? Que murió y resucitó. Entonces, cuando nosotros cargamos nuestra cruz, es que tenemos que morir a
la persona anterior que nosotros éramos y renacer en una persona totalmente nueva, totalmente renovada, totalmente transformada. Eso es lo que esto quiere decir. Nuestra cruz es que tenemos que morir al viejo yo y volver a vivir en un nuevo ser. Un nuevo ser con Cristo. Entonces, tenemos que morir en la carne para ser reformados con una nueva vida con Cristo. Nuestro morir no es morir físicamente como Cristo, pero morir espiritualmente a quien nosotros éramos antes y volver a vivir una vida, un renacer con Cristo, donde le entregamos diariamente nuestra vida, donde diariamente somos los testigos que Él quiere que seamos. Y nuestra vida tiene que estar dirigida a la gloria de Dios, porque es ahí donde queremos llegar. Queremos llegar a vivir una vida con Cristo. Queremos llegar a vivir una vida donde no haya oscuridad. Queremos llegar a vivir una vida donde la esperanza de nosotros diariamente. Es más, nosotros debemos de estar ahora mismo pidiendo que Cristo venga pronto, que llegue ya. Nuestro deseo ahora mismo debe de ser que queremos estar con Él ya. Y por medio de esto pedir por nuestros familiares, porque sé que hay muchos familiares, por lo menos míos, que todavía no lo conocen. Y hay algunos que saben de Él, que han venido a la iglesia, que han oído la palabra, pero es difícil dejar el mundo de la calle. Es difícil dejar lo carnal. Es difícil. Porque así como yo pensaba que andar de fiesta en fiesta era la mejor vida del mundo, así piensan muchos todavía. Y tener que levantarnos el otro día a beber sopita con el dolor de cabeza. Y desde que llega el próximo fin de semana se te olvidó lo que pasaste el fin de semana anterior y vuelve a lo mismo. Es difícil soltar esa puerta ancha para caminar por una puerta estrecha. Porque alguno cree que se va a caer de ese caminito estrecho. Y por aquí yo puedo andar de lo más bien, sin problemas. Eso cree uno. El artículo ese del Papa me ha trabajado un poquito. Porque nosotros como testigos de Cristo no podemos darle a la gente una idea falsa, una idea equivocada de lo que es caminar en Cristo. Yo no puedo decirle a la gente que la naturaleza, que Dios está en la naturaleza y por eso podemos alabar la naturaleza, porque en la naturaleza también ahí está Dios. No, eso yo no lo puedo decir. Y tenemos que tener cuidado en lo que decimos, porque a veces comenzamos diciendo algo que me imagino que eso sucedió con este evento del Papa, que lo que él dijo después de eso corregía lo que él dijo al principio, pero eso no se publicó. Entonces tenemos que tener cuidado como hablamos como cristianos, porque la gente coge lo que le conviene y deja lo que le conviene. Todo el tiempo que hablemos de Cristo tenemos que dar un mensaje positivo, pero un mensaje de validez del sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios, gracias Señor. A veces yo me encuentro con personas a las que yo le
les hablo de Cristo y como que me oyen pero no entienden, o me oyen y no quieren entender. Y cuando tú les hablas a una persona y le hablas y le hablas y le hablas y esa persona no entiende o no quiere entender porque no quiere dejar su modo de vivir, eso no quiere decir que tenemos que sentirnos como que no hemos hecho el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Porque a veces perdemos la esperanza porque quizás es que no le estoy dando el mensaje como debo de dárselo, quizás es que yo no sé hablarle. A veces no es eso. A veces es que las personas están tan en la oscuridad que no entienden, no pueden ver la luz delante de ellos. Y solamente tenemos que pensar que estamos sembrando una semilla de mostaza en esas personas. Que tan pronto ya sembramos esa semilla, tenemos que esperar que Dios haga su trabajo echándole el agua que necesita y de los primeros frutos. No hemos fallado cuando una persona no quiere coger el mensaje que nosotros les demos. No hemos fallado. Gloria a Dios. Todo coge tiempo. Hay muchas personas que vienen a Cristo así. Hay otras personas que tienen que esperar un tiempo para aceptarlo. Amén. Amén. Yo voy a concluir con unos cuantos mensajes pequeños. El primero es, el capítulo 30 dice, el versículo 30, que es el último capítulo, dice: pero habrá algunos últimos que serán primeros y algunos primeros que serán últimos. Yo tenía mi mejor amigo, diría yo. Fuimos amigos por más de 30 años. Conocí a mi esposa a través de él. Y cuando él se estaba muriendo en el hospital, él no hablaba ya. Yo le agarré la mano y le pregunté que si él me entendía, que si me oía. Y le dije: si tú me oyes, apriétame la mano. Y me la apretó. Le dije: ¿tú crees en Cristo? Si crees en Cristo, apriétame la mano. Me la apretó. Le pregunté que si quería aceptar a Cristo como Señor y Salvador, que si quería aceptarlo, que me apretara la mano. Y me la apretó. Entonces, en el día de hoy, yo creo que él está salvo. Creo. Solamente Dios sabe si sí o no. Pero creo que está salvo porque no es que tú digas sí o no con la boca si tú no puedes. Pero si tú me apretaste la mano diciendo que sí, entonces tú lo estás aceptando. Pero esa es una persona de muchas que han tenido la oportunidad de recibir a Cristo en el último minuto. Pero hay de aquellos que no tienen esa oportunidad, que tuvieron la oportunidad toda su vida y nunca lo aceptaron. Entonces dice: los últimos serán los primeros serán últimos. Yo creo que en este último minuto este señor fue salvo. Amén. Pero hay personas que supuestamente aceptan a Cristo 30, 40 años antes, pero nunca viven una vida encaminada como dice Cristo. Entonces a veces yo me pregunto si estas personas que son primeros habrán sido salvas cuando se mueren. Porque no es caminar y decir: yo recibo a Cristo hoy. Porque cuando ustedes ven esas cosas, esos eventos que hacen en los estadios, la gente se emociona y muchos bajan. Cuando ven tanta gente bajando a recibir a Cristo, muchos bajan emocionalmente en ese momento. La pregunta es si eso es un momento de emoción o si verdaderamente sienten en el corazón en ese momento aceptar a Cristo. Porque tú puedes bajar en ese momento emocionado y recibes a Cristo, y cuando sales de ahí sigues viviendo tu vida como la vivías antes. Entonces mi pregunta es: ¿serás tú salvo?
Yo diría que no. Yo digo que el que no muere con Cristo en su corazón, no muere viviendo una vida cristiana. No puede ser salvo. Hay que aceptar a Cristo, pero hay que también vivir una vida cristiana. Amén. Hay que vivir una vida cristiana. Gloria de Dios. Entonces, como dije antes, muchos por sus obras públicas, por sus grandes donaciones públicas, muchos de esa gente que tiene mucho dinero adoptan miles y miles, un reguero de muchachos. Esos niños van y lo buscan a África, van y lo buscan a Sudamérica y lo adoptan. Y se creen que por esas obras públicas, donde tú ves la televisión viendo lo que ellos están haciendo, se creen que por esas obras públicas ellos van a llegar al reino de Dios. Y yo no creo que eso es así. Porque su recompensa está en la televisión. Esa es su recompensa. Que la gente vieron cuando ellos hicieron todos estos actos. Esa es su recompensa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Las cosas se hacen calladas para que entonces Dios nos dé nuestra recompensa cuando lleguemos allí. Dios mira los corazones, no las apariencias. Oigan bien. Dios mira los corazones, no las apariencias. Podernos vernos muy cristianos delante del otro. Uno con otro podemos hacer un papel lindísimo delante del otro como cristianos. Pero ¿cómo vivimos nuestras vidas fuera de ese grupito de personas? Entonces, Dios está mirando nuestro corazón, no nuestra apariencia. Cuando hacemos las cosas, no debemos hacerlas para vanagloriarnos nosotros mismos, sino para el crecimiento del reino de Dios. Para el crecimiento del reino de Dios. Otra cosa es que debemos de tener devoción por la palabra diariamente. Yo por la mañana hago una devoción diariamente. Y esto es lo que hago. Yo primero leo la palabra y en uno de los estudios bíblicos que voy a hacer dentro de 2 semanas, creo, vamos a hablar de eso. Yo leo la palabra, la escudriño. Entonces yo elijo un versículo al cual yo le hago una observación, lo aplico a mi persona y después oro. Esto viene de un ejemplo que dio un autor de un libro, se llama Wayne Cordero, que dice soap, S-O-A-P, jabón, en inglés, soap. La S es scripture, escrituras, O observation, observación. La A es aplicación y la P es prayer, oración. Entonces, yo uso ese modo diariamente. Inclusive, yo empecé haciendo esto mucho antes de conocer esto. No lo hacía en ese mismo formato, pero lo estaba haciendo. Y yo tengo escrito más de 425 devociones en mi computadora, que yo se la mandaba a la gente diaria por computadora. Yo tenía más de 200 personas que yo le mandaba eso diario. Y yo lo escribía todos los días por la mañana. Y algún día, si Dios me da la oportunidad, lo quiero publicar en un libro de devoción. Pero lo que eso hace para mí no es tanto el que yo se lo mandara a tantas personas, porque yo no lo escribía para las personas, yo se lo mandaba después que lo escribía. Yo lo hacía para mí, porque después que yo hacía eso por la mañana, a las 6 de la mañana, el día era el día más liviano del mundo para mí. Y ahora lo estoy haciendo otra vez, y eso es lo que siento. El día se me hace liviano. No me siento, no siento los ataques del demonio, no siento los ataques de las personas que me quieran atacarlo. Es como que no me molestan. Porque paso el día entero pensando y analizando lo que Dios puso en mi mente a las 6 de la mañana. Si nosotros cuando nos levantamos por la mañana, todos los días,
empezamos a pensar, empezamos a escudriñar la palabra y pasamos el día entero pensando y orando en esas cosas que Dios nos puso en la mente, el día se nos hace mucho más liviano. Mucho más liviano. La última cosa es que debemos de estar en comunicación con Dios diariamente. Dios nos ha dado a nosotros una forma de comunicarnos que antes de que existieran los teléfonos inalámbricos ya nosotros lo teníamos. Eso de wireless, nosotros lo conocemos por años y años y años. Porque hablamos con Dios y nunca necesitamos un alambre. Gloria a Dios. Nunca. Esa comunicación, ese teléfono, siempre trabaja. Eso de que no hay una torre, de que no, que por aquí no hay torre y se me cae la llamada. Esa llamada no se cae. Esa llamada con Dios, que si tú pones atención, así como tú le hablas a Él, Él te habla a ti. Entonces, vamos a olvidarnos de Verizon, de AT&T, de T-Mobile, y vamos a recordarnos de que tenemos una línea de teléfono cuando la necesitemos, cuando estemos tristes, cuando estemos agobiados, cuando el estrés esté tratando de acabar con nosotros, cuando la economía no se vea muy bien. Tenemos a alguien que podemos llamar 24 horas al día, 7 días a la semana, y que nos va a responder con las palabras más lindas y nos va a dar la fuerza y el coraje que nunca nos podemos imaginar sino por Él.